Biblia cronológica de estudio, Nueva Biblia de las Américas. Estudia la Biblia en el orden de los sucesos y en su contexto. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Amén. Prepárense física y mentalmente para estar atentos. Génesis capítulo 33 del 1 al 20. Encuentro de Jacob y Esaú. Cuando Jacob alzó los ojos, vio que Esaú venía y 400 hombres con él. Entonces dividió a los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas. Puso a la sierva con sus hijos delante, a Lea con sus hijos después y a Raquel con José en último lugar. Entonces Jacob se les adelantó y se inclinó hasta el suelo 7 veces hasta que llegó cerca de su hermano. Esaú corrió a su encuentro y lo abrazó y echándose sobre su cuello lo besó y ambos lloraron. Esaú alzó sus ojos y vio a las mujeres y a los niños y dijo: ¿Quiénes son estos que vienen contigo? Son los hijos que Dios en su misericordia ha concedido a su siervo, respondió Jacob. Entonces se acercaron las siervas con sus hijos y se inclinaron. Lea también se acercó con sus hijos y se inclinaron. Después José se acercó con Raquel y se inclinaron. ¿Qué te propones con toda esta muchedumbre que he encontrado?, preguntó Esaú. Hallar gracia ante los ojos de mi señor, respondió Jacob. Pero Esaú dijo: tengo bastante, hermano mío, sea tuyo lo que es tuyo. Pero Jacob respondió: no, te ruego que si ahora he hallado gracia ante tus ojos, tomes el presente de mi mano, porque veo tu rostro como uno ve el rostro de Dios, y me has recibido favorablemente. Acepta, te ruego, el presente que se te ha traído, pues Dios me ha favorecido, y porque yo tengo mucho. Y le insistió, y él lo aceptó. Entonces Esaú dijo: pongámonos en marcha y vámonos, yo iré delante de ti. Pero él dijo: mi señor sabe que los niños son tiernos y que debo cuidar de las ovejas y las vacas que están criando. Si los apuramos mucho, en un solo día todos los rebaños morirán. Adelántese ahora mi señor a su siervo, y yo avanzaré sin prisa al paso del ganado que va delante de mí, y al paso de los niños, hasta que llegue a mi señor en Seir. Y Esaú dijo: permíteme dejarte parte de la gente que está conmigo. ¿Para qué? ¿Halle yo gracia ante los ojos de mi señor?, le respondió Jacob. Aquel mismo día regresó Esaú por su camino a Seir. Jacob siguió hasta Sucot. Ahí se edificó una casa e hizo cobertizos para su ganado. Por eso al lugar se le puso el nombre de Sucot. Jacob en Siquem. Jacob llegó sin novedad a la ciudad de Siquem, que hasta en la tierra de Canaán, cuando vino de Padam Aram, y acampó frente a la ciudad, y a la parcela del campo donde había plantado su tienda se la compró a los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas, 100 siclos, 1140 gramos de plata. Ahí levantó un altar y lo llamó el Elohe Israel. Génesis capítulo 34 del 1 al 31. Deshonra de Dina en Siquem. Y Dina, la hija de Lea, en quien ésta había dado a luz a Jacob, salió a visitar a las hijas de la tierra. Cuando la vio Siquem, hija de Hamor, Abeo, príncipe de la tierra, se la llevó y se acostó con ella y la violó. Pero él se enamoró de Dina, hija de Jacob, y amó a la joven y le habló tiernamente. Entonces Siquem habló a su padre Hamor, diciendo: consígueme a esta muchacha por mujer.
Y Jacob oyó que Siquem había deshonrado a su hija Dina, pero como sus hijos estaban con el ganado en el campo, Jacob guardó silencio hasta que ellos llegaran. Hamor, padre de Siquem, salió a donde Jacob para hablar con él, y los hijos de Jacob regresaron del campo al oírlo, y aquellos hombres estaban muy tristes e irritados en gran manera porque Siquem había cometido una terrible ofensa en Israel, acostándose con la hija de Jacob, pues tal cosa no debe hacerse. Pero Amor habló con ellos: el alma de mi hijo Siquem anhela a la hija de ustedes. Les ruego que se la den por mujer. Enlácese con nosotros en matrimonios. Denos sus hijas y tomen las nuestras para ustedes. Así morarán con nosotros, y la tierra estará a su disposición. Habiten y comercien y adquieran propiedades en ella. Dijo también Siquem al padre y a los hermanos de ella: si hallo gracia ante sus ojos, les daré lo que me digan. Pídanme cuanta dote y presentes quieran, y les daré conforme a lo que me digan, pero denme a la joven por mujer. Pero los hijos de Jacob respondieron a Siquem y a su padre Hamor, y les hablaron con engaño, porque Siquem había deshonrado a su hermana Dina. Y les dijeron: no podemos hacer tal cosa, dar nuestra hermana a un hombre no circuncidado, pues para nosotros eso es una deshonra. Solo en esta condición los complaceremos, si ustedes se hacen con nosotros, circuncidándose cada uno de sus varones. Entonces, si les daremos nuestras hijas y tomaremos sus hijas para nosotros, y moraremos con ustedes y seremos un solo pueblo. Pero si no nos escuchan y no se circuncidan, entonces tomaremos a nuestra hija y nos iremos. Venganza de los hijos de Jacob. Sus palabras parecieron razonables a Hamor y a Siquem, hijo de Hamor. El joven, pues, no tardó en hacerlo porque estaba enamorado de la hija de Jacob, y él era el más respetado de toda la casa de su padre. Entonces Hamor y su hijo Siquem vinieron a la puerta de la ciudad y hablaron a los hombres de la ciudad: estos hombres están en paz con nosotros, déjenlos pues morar en la tierra y comerciar en ella, porque vean, la tierra es bastante amplia para ellos. Tomemos para nosotros a sus hijas por mujeres y démosles nuestras hijas. Pero solo con esta condición consistirán ellos en morar con nosotros, para que seamos un solo pueblo, que se circuncide todo varón entre nosotros, como ellos están circuncidados. ¿No serán nuestros su ganado y sus propiedades y todos sus animales? Consistamos solo en esto, y morarán con nosotros. Y escucharon a Hamor y a sus hijos Siquem, todos los que salían por la puerta de la ciudad, y fue circuncidado todo varón, todos los que salían por la puerta de la ciudad. Pero sucedió que al tercer día, cuando estaban con más dolor, los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y entraron en la ciudad, que estaba desprevenida, y mataron a todo varón. Mataron también a Hamor y a su hijo Siquem a filo de espada, y tomaron a Dina de la casa de Siquem y salieron. Después vinieron los hijos de Jacob, pasaron sobre los muertos y saquearon la ciudad, porque ellos habían deshonrado a su hermana. Y se llevaron sus ovejas, sus vacas, sus asnos, lo que había en la ciudad, lo que había en el campo. También se llevaron cautivos a todos sus pequeños y a sus mujeres, saquearon todos sus bienes y todo lo que había en las casas. Entonces Jacob dijo a Simeón y a Leví: ustedes me han traído dificultades, haciéndome odiosos entre los habitantes del país, entre los cananeos y los fereceos. Como mis hombres son pocos, ellos se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Pero ellos dijeron: ¿había de tratar él a nuestra hermana como a una ramera? Meditemos. Siquem
Pudo haberse enamorado a primera vista, pero lo que hizo fue impulsivo y perverso. No solo pecó contra Dina, sino contra toda la familia de ella. Las consecuencias para la familia de Siquem y la de Jacob fueron graves. Aun cuando Siquem declaró su amor por Dina, eso no lo disculpa del mal que había hecho al violarla. No permita que la pasión sexual lo lleve a pecar. Tenemos que dominar nuestras pasiones. Porque tomaron Simeón y Leví una acción tan drástica contra la ciudad de Siquem. La familia de Jacob se consideraba apartada de los demás. Esto era lo que Dios quería. Debían permanecer apartados de sus vecinos paganos. Sin embargo, los hermanos se equivocaron, a pesar que ser apartados también significaba que eran mejores. Esta actitud arrogante originó una terrible matanza de gente inocente. La violación de Dina trajo consecuencias mucho más graves de lo que Siquem pudo haberse imaginado. Acarreó consigo sufrimiento, engaño y asesinato. Los hermanos de Dina, indignados, se vengaron. El pecado sexual es devastador y sus consecuencias son de largo alcance. Buscando cómo vengarse, Siquem y Simeón y Leví mintieron y asesinaron y robaron. Su deseo de justicia era correcto. Lo que estuvo mal fue la forma de lograrlo. Debido a ese pecado, Jacob maldijo a la hora de morir. En Génesis 49 del 5 al 7. Generaciones más tarde, los descendientes de Simeón perdieron parte de la tierra prometida que les había asignado. Cuando se vea tentado de volver mal por mal, deje la venganza a Dios. Evítese las terribles consecuencias del pecado. Génesis 35 del 1 al 29. Jacob vuelve a Betel. Entonces Dios dijo a Jacob: levántate, sube a Betel y habita ahí. Haz ahí un altar a Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Y Jacob dijo a los de su casa y a todos los que estaban con él: quiten los dioses extranjeros que hay entre ustedes, purifíquense y cámbiense los vestidos. Levantémonos y subamos a Betel, y allí haré un altar a Dios, quien me respondió en el día de mi angustia y que ha estado conmigo en el camino por donde he andado. Entregaron pues a Jacob todos los dioses extranjeros que tenían en su poder y los pendientes que tenían en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de la encina que estaba junto a Siquem. Al continuar el viaje hubo gran terror en las ciudades alrededor de ellos y no persiguieron a los hijos de Jacob. Llegó Jacob a Luz, es decir, Betel, que estaba en la tierra de Canaán, él y todo el pueblo que estaba con él. Edificó ahí un altar y llamó el lugar en Betel, porque ahí Dios se le había manifestado cuando huía de su hermano. Débora, nodriza de Rebeca, murió y fue sepultada al pie de Betel, debajo de la encina. Esta fue llamada Alon Bakut. Dios bendice a Jacob. Cuando Jacob volvió a Padam Aram, Dios se le apareció de nuevo y lo bendijo. Y Dios le dijo: tu nombre es Jacob, no te llamarás más Jacob, sino que tu nombre será Israel. Y le puso el nombre de Israel. También le dijo Dios: yo soy el Dios Todopoderoso, sé fecundo y multiplicaré una nación y multitud de naciones vendrán de ti y reyes saldrán de tus entrañas. La tierra que les di a Abraham y a Isaac te la daré a ti y a tu descendencia después de ti. Entonces Dios se alejó de su lado del lugar donde había hablado con él. Jacob erigió un pilar en el lugar donde Dios había hablado con él, un pilar de piedra, y derramó sobre él una libación. También derramó sobre él aceite. Y Jacob le puso el nombre de Betel al lugar donde Dios había hablado con él. Nacimiento de Benjamín. Entonces salieron de Betel y cuando aún faltaba cierta distancia para llegar a Efrata,
Raquel comenzó a dar a luz y tuvo mucha dificultad en su parto. Cuando ella estaba en lo más duro del parto, la partera le dijo: «No temas, porque ahora tienes este otro hijo». Y cuando su alma partía, pues murió, lo llamó Benoni, pero su padre lo llamó Benjamín. Murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, es decir, Belén. Y Jacob erigió un pilar sobre su sepultura. Ese es el pilar de la sepultura de Raquel hasta hoy. Entonces Israel salió y plantó su tienda más allá de Migdal Eder. Los 12 hijos de Jacob. Y mientras Israel moraba en aquella tierra, Rubén fue y se acostó con Bila, concubina de su padre. E Israel lo supo, y los hijos de Jacob fueron 12. Hijos de Lea: Rubén, el primogénito de Jacob, después Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Hijos de Raquel: José y Benjamín. Hijos de Bila, sierva de Raquel: Dan y Neftalí. Hijos de Silpa, sierva de Lea: Gad y Aser. Estos son los hijos de Jacob, que le nacieron en Padán Aram. Muerte de Isaac. Jacob fue a su padre Isaac en Manre de Kiriat Arba, es decir, Hebrón, donde habían residido Abraham e Isaac. Isaac vivió 180 años, y expiró Isaac, murió y fue reunido a su pueblo. Anciano y lleno de días, sus hijos Esaú, Jacob, lo sepultaron. Meditemos. Un ídolo es cualquier cosa que ponemos antes que Dios. Los ídolos no tienen que ser objetos físicos, pueden ser pensamientos o deseos. Como Jacob, debemos eliminar cualquier cosa que pueda interrumpir nuestra comunión con Dios. ¿Por qué el pueblo le entregó los aretes a Jacob? Las joyas en sí no tienen nada de malo. Sin embargo, en tiempos de Jacob, la gente de las culturas vecinas llevaban aretes con amuletos de buena suerte para protegerse del mal. Los miembros de su familia tuvieron que deshacerse de todas las influencias paganas, incluyendo los recuerdos de los dioses extraños. Dios le recordó a Jacob su nuevo nombre, Israel, que significa Dios lucha. La vida de Jacob estuvo llena de dificultades y pruebas, sin embargo, su nuevo nombre le recordaría de su petición de Dios, el Dios que luchará por él. Mucha gente cree que el cristianismo debe ofrecerse una vida sin problemas. Por consiguiente, cuando la vida se vuelve dura, retrocede desilusionada. En vez de esto, uno debe estar determinado a prevalecer con Dios a través de las tormentas de la vida. Los problemas y las dificultades son inevitables y nos causan dolor, pero también nos dan oportunidades para crecer. Usted no puede prevalecer con Dios si no tiene problemas que vencer. El aceite para la unción era un aceite de olivo con el más alto grado de pureza. Era muy claro, ungir algo con ese precioso aceite era expresión del gran valor que se le daba al objeto ungido. Jacob estaba mostrando el gran respeto que se tenía hacia el lugar donde se encontraba Dios. Rubén pagó un gran costo por su pecado, aunque no inmediato. Como hijo mayor merecía una doble porción por la herencia de la familia y una posesión de líder entre su pueblo. Quizás Rubén pensó que se le saldría con la suya, ya que no se menciona nada más de este asunto hasta que Jacob, en su lecho de muerte, reúne a su familia para la bendición final. Para sorpresa de todos, Jacob le quitó a Rubén su doble porción y se la dio a otro. ¿Por qué? Porque te acostaste con mi esposa, deshonraste mi cama matrimonial. En Génesis 49:4. Génesis capítulo 37 del 1 al 36. José y sus hermanos. Jacob habitó en la tierra donde había peregrinado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de las generaciones de Jacob. Cuando José tenía 17 años, apacentaba el rebaño con sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, y José trajo a su padre malos informes sobre ellos. Israel amaba a José más que a todos sus hijos, porque era para él el hijo de su vejez. Él hizo una túnica de muchos colores, y sus hermanos vieron que su padre amaba más a José que a
todos ellos. Por eso lo odiaban y no podían hablarle amistosamente. Sueños de José. José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos, ellos lo odiaron aún más. Y él les dijo: les ruego que escuchen este sueño que he tenido. Estábamos atando gavillas en medio del campo, y sucedió que mi gavilla se levantó y se puso derecha, y entonces las gavillas de ustedes se ponían alrededor y se inclinaban hacia mi gavilla. Y sus hermanos le dijeron: ¿acaso reinarás sobre nosotros? ¿O acaso te enseñorearás sobre nosotros? Y lo odiaron aún más por causa de sus sueños y de sus palabras. José tuvo también otro sueño y se lo contó a sus hermanos, diciendo: he tenido otro sueño, y el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Cuando se lo contó a su padre y a sus hermanos, su padre lo reprendió y le dijo: ¿qué es este sueño que has tenido? ¿Acaso yo, tu madre y tus hermanos vendremos a inclinarnos hasta el suelo ante ti? Sus hermanos le tenían envidia, pero su padre reflexionaba sobre lo que se había dicho. José va en busca de sus hermanos. Después sus hermanos fueron a apacentar el rebaño de su padre en Siquem. Israel dijo a José: ¿no están tus hermanos apacentando el rebaño de Siquem? Ven y te voy a enviar a ellos. Iré, le dijo José. Entonces Israel le dijo: ve ahora y mira cómo están tus hermanos y cómo está el rebaño, y tráeme noticias de ellos. Lo envió pues desde el valle de Hebrón, y José fue a Siquem. Estando él dando vueltas por el campo, un hombre lo encontró, y el hombre le preguntó: ¿qué buscas? Busco a mis hermanos, respondió José. Le ruego que me informe dónde están apacentando el rebaño. Se han ido de aquí, le contestó el hombre, pues yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los encontró en Dotán. Complot de los hermanos de José. Cuando ellos lo vieron lejos y antes que se les acercara, tramaron contra él para matarlo. Y se dijeron unos a otros: aquí viene el soñador. Ahora pues, vengan, matémoslo y arrojémoslo a uno de los pozos, y diremos: una fiera lo devoró. Entonces veremos en qué quedan sus sueños. Pero Rubén oyó esto, y lo libró de sus manos, y dijo: no le quitemos la vida. Rubén les dijo además: no derramen sangre, échenlo en este pozo del desierto, pero no le pongan la mano encima. Esto dijo para poder librarlo de las manos de ellos y devolverlo a su padre. Y cuando José llegó a sus hermanos, lo despojaron de su túnica, la túnica de muchos colores que llevaba puesta. Lo tomaron y lo echaron en el pozo. El pozo estaba vacío, no había agua en él. José vendido como esclavo. Entonces se sentaron a comer, y cuando levantaron los ojos vieron una caravana de israelitas que venía de Galaad con sus camellos, cargados de resina aromática, bálsamo y mirra, e iban bajando hacia Egipto. Y Judá dijo a sus hermanos: ¿qué ganaremos con matar a nuestro hermano y ocultar su sangre? Vengan, vendámoslo a los israelitas y no pongamos las manos sobre él, pues es nuestro hermano, carne nuestra. Y sus hermanos le hicieron caso. Pasaron entonces los mercaderes madianitas, y ellos sacaron a José, subiéndolo del pozo, y vendieron a José a los ismaelitas por 20 monedas de plata, y éstos se llevaron a José a Egipto. Jacob llora a José. Cuando Rubén volvió al pozo, José ya no estaba en el pozo. Entonces rasgó sus vestidos y volvió a sus hermanos y les dijo: el muchacho no está ahí, y yo ¿a dónde iré?
Así que tomaron la túnica de José, mataron un macho cabrío y empaparon la túnica en la sangre. Entonces enviaron la túnica de muchos colores y la llevaron a su padre y dijeron: encontramos esto, te rogamos que lo examines para ver si es la túnica de tu hijo o no. Él la examinó y dijo: es la túnica de mi hijo, una fiera lo ha devorado, sin duda José ha sido despedazado. Jacob rasgó sus vestidos, puso cilicio sobre sus lomos y estuvo de duelo por su hijo muchos días. Todos sus hijos y todas sus hijas vinieron para consolarlo, pero él rehusó ser consolado y dijo: ciertamente enlutado bajaré al Seol por causa de mi hijo. Y su padre lloró por él. Mientras tanto, los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Meditemos. ¿Podría la envidia causar deseos de matar a alguien? Antes de que diga, claro que no, observe lo que sucedió en esta historia. 10 hombres estuvieron dispuestos a matar a su hermano por causa de una túnica de colores y algunos sueños. Su envidia se convirtió en una ira terrible, cegándonos totalmente. La envidia puede ser difícil de reconocer porque podemos buscarle justificación. La envidia fue el control. Puede crecer rápidamente y llevarlos a pecados más serios. Mientras más tiempo cultive su envidia, más difícil le será desarraigarla. El mejor momento para comenzar a tratar con su envidia es cuando se dé cuenta de que está llevando un registro de lo que poseen los demás. A los hermanos de José se les preocupaba cargar con la culpa de su muerte. Judá sugirió una alternativa que no era correcta, pero que los libraría de cometer homicidio. Algunas veces optamos por una solución que es menos mala, pero aún incorrecta. Cuando alguien proponga una solución aparentemente viable, primero pregúntese: ¿es lo correcto? Imagínense en el choque de cultura que experimentó José al llegar a Egipto. José estaba acostumbrado a vivir como nómada, a andar por todo el país con su familia, a cuidar ovejas. Ahora, de repente se encuentra en la sociedad más avanzada del mundo, con grandes pirámides, hermosas casas, gente refinada y un nuevo idioma, además de observar los adelantos y la inteligencia de los egipcios. Dios les bendiga. Si quieres seguir escuchando más de la palabra de Dios, ve a YouTube y suscríbete y me encontrarás como Susana.Morales. Recuerda comentar cómo Dios te está hablando con esta palabra. Si usted necesita de la ayuda de Dios, ven a nuestra iglesia que se llama Ministerios Yo Soy la Raíz y Linaje de David, que se encuentra en el fraccionamiento Paraje de San José, en la calle Costa de Acapulco 5194, al surponiente de nuestra ciudad Juárez, Chihuahua. Los miércoles a las 6 de la tarde y domingos a las 11 de la mañana. Ven, no faltes. Me despido. Dios siga bendiciendo la Radio Consentido 96.9.